La osteoporosis es una enfermedad que afecta a millones de personas y muchas veces pasa desapercibida hasta que aparecen las complicaciones. Muchos especialistas, de hecho, se refieren a ella como la enfermedad silenciosa, porque no se manifiesta hasta que el dolor aparece y esto significa que ha habido una fractura. Hoy nos acompaña Jaizkibel Montoya, de la clínica Physio4All, para ayudarnos a entender mejor esta condición y qué podemos hacer para prevenirla y tratarla. Hablaremos sobre el papel de la fisioterapia, hábitos saludables y consejos prácticos para fortalecer nuestros huesos. Bienvenida, Jaizkibel, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Muchas gracias por acompañarnos. Antes que nada, vamos a definir bien qué es la osteoporosis y cómo alguien, Jaizkibel, se puede dar cuenta que la está sufriendo. Pues mira, la osteoporosis es una enfermedad metabólica en el hueso, en el que hay un desbalance entre la cantidad de hueso que se produce y la cantidad de hueso que se elimina, porque el hueso es una estructura viva que constantemente está en un proceso de generación de hueso nuevo y pérdida de hueso nuevo, de pérdida de hueso viejo. Cuando ese balance es negativo, digamos que se pierde más hueso del que se produce, es cuando hablamos de osteoporosis. Jaizkibel, ¿cómo se da cuenta alguien que la tiene? Acabo de decir hace unos segundos, es una enfermedad bastante silenciosa. El dolor viene cuando hay una fractura. ¿Qué síntomas o cómo nos podemos dar cuenta de que algo está pasando? Bueno, lo principal en esta situación es que la persona acusa un dolor que no se explica, que no tiene ninguna razón. Es un dolor que, por ejemplo, aumenta cuando toses o cuando vas al baño o cuando aumenta la presión a nivel abdominal, y es porque a lo mejor ya tienes una fractura en una vértebra. La sintomatología de este tipo de enfermedad es que si no es posterior a una enfermedad secundaria, que en ese caso si el médico avisa, bueno, si tomas tales cosas y tales cosas puedes sufrir de osteoporosis, sino que es una osteoporosis normal que viene por la menopausia o por los años, las personas normalmente no tienen ningún síntoma específico, sino un dolor. Y ese dolor es cuando ya se ha producido alguna lesión, algún tipo de fractura. Entonces, lo interesante de esto es que cuando, por ejemplo, las mujeres llegamos a la edad de la menopausia, empecemos a hacernos estudios para poder saber cómo está la mineralización de nuestros huesos. Muy importante, Jaizkibel. Decías menopausia, mujeres. ¿Es una enfermedad de mujeres o también le puede pasar a los hombres? No, la osteoporosis es una enfermedad que afecta tanto a hombres como a mujeres. La diferencia radica en que nosotros tenemos mayor prevalencia. Eso quiere decir que nos pasa más a las mujeres que a los hombres, debido a que cuando hay una línea directa entre la pérdida de estrógenos que nosotras experimentamos durante la menopausia y el cambio en la forma como el hueso se estimula para formarse. Entonces, cuando nosotros llegamos a la menopausia, por la pérdida de estrógenos, eso hace que el hueso no se active la formación de hueso nuevo tan rápido, y entonces vamos a tener unos mayores índices de osteoporosis. Pero en los hombres, por ejemplo, también ocurre cuando ellos tienen, por ejemplo, cáncer de próstata, ¿sí? Ellos al tener que resecarles partes de la próstata, ellos pierden testosterona. Y cuando pierden testosterona también pueden sufrir de osteoporosis. O sea, está directamente relacionada con las hormonas que están en nuestro cuerpo. Jaizkibel, ¿hay factores de riesgo? ¿Hay algo que hace que seas más propenso a tenerla y una persona menos? Sí, a ver, hay factores de riesgo que son, como todos conocemos, la edad, ¿sí? Según vamos avanzando en edad, pues esos procesos de nuestro cuerpo se van volviendo más lenta la formación de hueso que la degradación, y entonces allí aparece un factor. Pero luego, a nivel de razas, por ejemplo, también tenemos que la raza blanca y la raza asiática tiene más posibilidad, digamos, más incidencia de osteoporosis que la raza negra. Y eso ocurre por una cosa básica que es muy importante, que es saber que la densidad de nuestros huesos es distinta entre una raza y otra. Entonces, si nosotros tenemos una densidad ósea ya un poco menor simplemente por ser de un tipo de raza o de otra, eso nos va a generar más prevalencia a tener osteoporosis. Luego, entre hombres y mujeres hay mucha mayor incidencia en mujeres que en hombres,
porque nosotras todas tenemos menopausia y ellos solo algún grupo tiene cáncer, ¿vale? Y bueno, también tenemos otros factores de riesgo que es, por ejemplo, a nivel alimenticio. Actualmente tenemos muchos tipos de dietas, de diferentes de alimentación, en los que muchas veces la gente restringe una cantidad importante de alimentos que le pueden aportar calcio, que es clave para la síntesis de hueso. Entonces, nosotros necesitamos que la dieta lo mantenga. No es necesario que sea solo en base a leche, también hay otros elementos que contienen calcio. Y también hay suplementos que si una persona tiene que evitar, por ejemplo, tomar leche, puede buscarlo de otra manera. Pero es importante que eso esté dentro de nuestra alimentación diaria. Así como también, por ejemplo, cuando tenemos cirugías por distintas cosas a nivel gastrointestinal, pues si nosotros, imagínate que de un estómago completo o de un intestino hay que quitar un pedazo, todo también, eso es sitio de menos por donde se pueden absorber los nutrientes para que eso llegue hasta nuestros huesos. Entonces, todos esos factores nos pueden afectar. Entonces, simplemente lo que hay que saber es que tenemos que estar más pendientes cuando tenemos alguna de estas condiciones. Hablabas de que la dieta es súper importante y que hay que incluir el calcio para ayudar a esos huesos. ¿Qué más cosas podemos hacer en nuestra vida? ¿Qué hábitos saludables podemos adoptar para cuidar la salud de nuestros huesos? Bueno, para cuidar la salud de nuestros huesos, aparte de lo que nosotros podamos comer, es sumamente importante que nosotros mantengamos una vida activa. El sedentarismo es otro factor de riesgo importante que nosotros tenemos y debemos controlar, tanto en nuestras edades más jóvenes como en también las personas mayores, ¿vale? Porque eso es clave, la contracción muscular sobre la pared de nuestro hueso, sobre la membrana que recubre el hueso, es lo que estimula, parte de lo que estimula la formación de ese hueso nuevo. Y si nosotros no le damos ese input desde afuera, pues nosotros, la generación de hueso dentro va a ser muy difícil. Entonces, juntamos eso con una buena dieta, tenemos que intentar una buena dieta rica en nutrientes, ¿vale? Que ayuden al calcio, que también tiene que ver con las hojas verdes, tiene que ver con patata, tiene que ver con distintos tipos de cosas que no solo es leche, no lo vamos a asociar solo a leche, ¿vale? Luego es muy importante el sol, porque el sol, nosotros debemos de exponernos a la luz solar, debemos intentar estar expuestos porque eso fija la vitamina D y la vitamina D es clave para el endurecimiento de nuestros huesos. Entonces, todos esos factores, obviamente tenemos que intentar que la ingesta de alcohol sea muy bajita, preferiblemente lo menos posible. Y también se ha demostrado en los últimos años, en todos estos años que vienen estudiando eso, que también el tabaquismo afecta a los niveles de... digamos que el tabaquismo no te va a quitar calcio del hueso, pero sí, como te quita oxígeno de la sangre, pues entonces si no se oxigena bien, no se va a generar el proceso de la misma manera como si no se fumara. Está claro que llevar una vida sana y olvidarte del alcohol y el tabaco es beneficioso para todo y también para la osteoporosis. Vamos a hablar del papel que juega la fisioterapia. Trabajas para Physio4All. Cuéntanos, alguien que sufre osteoporosis, ¿cómo se beneficia de técnicas de fisioterapia? Pues mira, normalmente, digamos, cuando es detectado antes de que haya una fractura, nuestro trabajo es netamente de enseñar a la persona a hacer ejercicio, ¿vale? Porque no solo sirve andar o nadar, como se decía antes, hay que hacer ejercicio con carga, por lo que te explicaba antes, porque estos músculos tienen que estimular a ese hueso. Entonces, nosotros cuando vienen personas que le han hecho una densitometría y tiene o una osteopenia, que es la fase inicial, o una osteoporosis, nosotros lo que hacemos con ellos es empezar un programa personalizado de ejercicio. Pueden incluso estar dos amigas que estén en el mismo estadio o dos personas o tres para hacer un programa de ejercicio. Es más divertido y además ellas pueden, entre ellos pueden hablar, oye, a mí me pasa esto, a mí me pasa lo otro. Cuando ya tienes una persona que tiene una fractura, pues obviamente todos nuestros cuidados van a ir a que esa fractura termine de cicatrizar, o sea, cuidarla para que no haya nuevas fracturas, porque en ese caso ya hay una osteoporosis instalada allí. Entonces, estas personas, además de tener dolor en la fractura, por ejemplo, lo que les ocurre es que
pasan las semanas de curación de la fractura, van a un gimnasio y entonces allí es muy genérico lo que se les enseña y empiezan a tener sensación de dolor en el fémur, en las muñecas, porque son los sitios donde estás más frágil. Entonces, porque es donde más se pierde hueso, ¿vale? Entonces, ¿nosotros qué hacemos con ellos? Empezamos a hacer un trabajo muy controlado, de menos a más, para ir enseñándoles a trabajar poco a poco con carga, para que no tengan miedo al ejercicio, porque realmente si no haces ejercicio, no avanzas. Entonces, pero si tienes dolor, paras. Entonces hay que intentar llevarlos progresivamente a hacer ejercicio con carga progresiva para que ellos lleguen a recuperar esa condición mejor en el hueso. Has dicho algo clave, que es no tener miedo a hacer ejercicio. Me imagino, Jaizkibel, que algo con lo que también tenéis que trabajar es con el aspecto psicológico, porque saber que tienes unos huesos tan débiles que casi te puedes romper con un gesto cotidiano debe ser fuerte para asimilar, ¿no? Sí, es difícil, sobre todo lo que hay que darles es una información certera y real de lo que es. O sea, en el cuerpo los huesos no pierden calcio todos de la misma manera. Hay lugares específicos, las muñecas, los huesos del carpo, la columna, en la zona de la cadera donde está el fémur, ahí son más frágiles, pero luego tenemos otros huesos que siguen estando fuertes. Entonces nosotros necesitamos, a través de técnicas de ejercicio, nosotros podemos mandar fuerza de unas zonas a otras. Y esto hay que explicárselo a las personas. Hay que explicarles que deben hacer sus actividades de la vida diaria, pero con ciertos conocimientos de cómo se hacen. Por ejemplo, si tú tienes que ir al súper y tienes que comprar un paquete de 6 litros de leche, pues nosotros les enseñamos que tienes que coger el pack y pegarlo al pecho, porque si tú lo llevas pegado a ti, o la bolsa la llevas abrazada a ti, eso no pesa lo mismo que si tú la llevas colgada de los brazos. Mientras tú separas el peso del centro de gravedad del cuerpo, tú vas a tener mayor peso sobre las estructuras internas de ese hueso, porque el hueso por dentro es como un nido de abejas, tiene un trabeculado, que eso es lo que se debilita. Entonces nosotros tenemos que enseñarle a las personas cómo hacer su vida para que ellos puedan vivir de una manera normal ese proceso cuando reciben el mensaje, porque además dicen, estás enferma, tienes osteoporosis. No, es una condición con la que tienes que aprender a vivir. Justamente, una pregunta rápida. ¿Es hereditaria? Si mi madre la ha tenido, mi abuela también, ¿yo la voy a tener? A ver, no es una enfermedad hereditaria. Lo que sí tiene que ver es cómo es la densidad de tus huesos. Entonces, si por ejemplo son mujeres o que tienen una estructura ósea muy frágil, son personas de estas que las cogen en brazos y te dicen, uy, no pesas nada, es que eres muy ligera. Pues estas personas que tienen estructuras óseas muy frágiles, eso se hereda, porque esa es la condición de cómo son tus huesos y eso lo heredas de unos a otros. Pero luego que tengas o no tengas osteoporosis, pues tú lo que puedes hacer es, ya que tienes esa condición previa, lo que tienes que hacer es cuidarte más, es decir, esforzarte en mantener una buena tonificación de tus músculos, hacer trabajo de carga, dormir bien, estar al sol, alimentarte muy bien y ver desde tempranas edades, antes incluso de que llegues a la menopausia, ¿vale? Puedes hacerte una densitometría ósea. Entonces la densitometría ósea ya te dice, mira, tus huesos están bien, porque eso hay unos ratios y entonces te dicen, tus huesos están perfectos, no te preocupes, en 2 años hacemos otra. O sea, tienes que prevenir. Si tienes esa información de tus madres, lo interesante es prevenir para que luego no tengamos que curar una cosa que luego es difícil, porque esto es un desgaste que se produce dentro del hueso. Jaizkibel, muchísimas gracias por habernos dado tanta información sobre esta enfermedad de la que no se sabe tanto, pero afecta a millones de personas, y nos quedamos con esos consejos para tener una calidad de vida cada vez mejor, que es cuidarse, olvidarse del alcohol, del tabaco, por supuesto, incluir el ejercicio físico y la fisioterapia como parte de tu vida y, por supuesto, cuidar la salud de los huesos con una alimentación sana y exponernos al sol, cosa muy importante. Muy bien, pues muchísimas gracias a vosotros también. Gracias a ti, Jaizkibel, muy amable, gracias. Vamos a una breve pausa y volvemos con mucho más aquí, en Tu Vida. No te vayas.